pues aquí estamos de regreso en su programa de cada semana, como todos los... ¿Qué? Lunes. Lunes. Depende. Bueno, ya. Pero es cada semana. Está variado, está variado. No se han fijado. Pues bueno, el día de hoy tenemos también a otro invitado más. Ahora sí, pues desde los invitados. Tuvimos mucha compañía. Pues bueno, aquí tenemos a nuestro buen amigo Luis, que está actualmente trabajando en la maestría, ya a punto de concluir también ya. Vamos a tener nuevo maestro. Y pues bueno, Luis, platícanos. Dices que trabajas con resistencia, ¿no? A insecticidas, que se nos hace un tema muy interesante en la actualidad. No sé, ¿qué trabajas? Sí, resistencia en mosquitos, en específico de la especie Aedes aegypti. Porque pues igual hay otras especies que son de importancia médica como Anopheles y Culex, pero yo trabajo con Aedes aegypti. ¿Este es el que transmite el dengue? ¿Solo el dengue? El virus dengue, el virus Zika, el virus chikungunya, y en parte de Centroamérica transmite lo que es el virus de la fiebre amarilla. Sí. Los Simpsons. Y el chino, coloquialmente conocido como la enfermedad de Simpson. No, es amarilla porque la sintomatología afecta mayormente el hígado y quedas y te da ictericia, entonces quedas amarillo y los ojos. Y por eso le dieron ese nombre a la enfermedad. Fiebre amarilla. ¿Y qué tú a tus mosquitos les inoculas o les metes el insecticida o cómo evalúas esta parte de la resistencia de los mosquitos? Pues lo que yo estoy trabajando es, como tú dices, no, primeramente es detectar la resistencia y luego voy a hacer otra cosa que es infectarlos con virus dengue para ver cómo afecta la resistencia a insecticidas a la infección. Entonces en ese punto yo trabajo con la resistencia. Yo hago lo que es la detección pues en sí de la resistencia a través del método de la CDC, que es el de botella. Sí, pones una determinada concentración de insecticida en la botella, metes los mosquitos y evalúas en una hora cuántos se van a morir. Y dependiendo del resultado es si tus mosquitos son resistentes o son susceptibles. Y lo haces para diferentes insecticidas, ya sea organofosforados, carbamatos, organoclorados o piretroides, porque esas son las 4 clases comunes de insecticidas que hay. ¿Son los que se utilizan en las campañas de estas de nebulización y todo esto? Sí. Generalmente. Cuando ustedes ven que está pasando un camión que está tirando humo, por lo general están tirando piretroides, porque esta clase de insecticida como que no molesta a la gente, no tiene un olor desagradable y pues ellos no van a asociarlo con algo malo y pues te van a abrir la puerta y todo, porque el chiste de las campañas de nebulización es que la gente abra para que entre el insecticida y se mueran los mosquitos. Pero mucha gente no sabe esto y cree que les va a afectar porque piensa que el insecticida les puede hacer daño, se van a envenenar y pues... ¿Y sí son inocuos hacia humanos estos insecticidas? Sí, no les pasa nada a las personas ni a los animales. ¿Ni por alergia? No. O sea, solamente está diseñado para atacar al mosquito. Al mosquito. Okay. Sí. ¿Y ese insecticida a qué nivel ataca al mosquito? ¿Por la parte de su cuerpo o lo tiene que ingerir el mosquito? ¿O cómo lo...? Esta nebulización, pues el insecticida está en líquido, ¿no? Entonces lo que hace la máquina es dispersar microgotas en el aire. Y el chiste es de que estas gotas le den al mosquito. El mosquito le puede caer directamente o por medio de los alerones que tiene en las partes del abdomen. Lo puede absorber. Y ahí es donde empieza a actuar el insecticida, siempre y cuando el mosquito sea susceptible. Porque si es resistente, el insecticida no le va a hacer nada. No se va a morir y pues va a seguir ahí. Y por ejemplo, hablabas de que hay 4 clases, ¿no?, principales de estos insecticidas que son utilizados. ¿Ya han visto cuál es a la que más, a qué clase de insecticida es a la que más tienen resistencia estos mosquitos o no hay como datos sobre sí, por lo general la que más se usa son los piretroides, por eso que les comenté de que no, la gente lo percibe bien. Entonces los mosquitos son más resistentes a piretroides. Y como son más resistentes a piretroides, entonces hay que usar otra estrategia que es cambiar de insecticida para que
con este nuevo insecticida, ahora sí se mueran. Porque si sigues usando el mismo insecticida, no les va a pasar nada. Entonces, en ese sentido, el insecticida que generalmente tienen resistencia es porque lo usan más, ¿no? Por estas cuestiones de que el humano no lo percibe tanto, o sea, no te das cuenta, ¿no? De que entra el insecticida ahí. Sí. Pero entonces aquí ya comienza a hacer el mismo efecto, ¿no? Con las bacterias, de que ya no te funciona el antibiótico para, digamos, para una gripe común. Entonces, te tomas un antibiótico y al medio año te vuelves a enfermar de gripe común y ese ya no te sirvió. Te tomas otro y así se van cambiando con... Más que otro, te tomas el mismo pero con mayor cantidad. Entonces eso es lo que al mosquito no le va a hacer nada, aunque sigas incrementando la cantidad del mismo, no le va a pasar nada. Entonces tienes que cambiar a otro para que este otro tiene otro mecanismo de acción en el... Hablamos de insecticidas. Tiene otro mecanismo en el mosquito, entonces se va a morir. A menos de que sobrevivan estos mosquitos a este nuevo insecticida, pues van a seguir propagando la resistencia con este nuevo, y entonces otra vez el ciclo de que se sigue usando este nuevo y va a estar resistente y tienes que cambiar a otro, porque si no, esta técnica de rotar, así se llama, ¿no? Rotar el insecticida para precisamente que no sean resistentes, entonces se tiene que rotar. ¿Y los otros insecticidas son igual, o sea, tienen la misma efectividad? ¿Solamente utilizan los piretoides? Porque es más agradable al humano. ¿Es lo único la única característica por lo que es más usado? ¿O hay alguna otra razón? También es por la disponibilidad, porque yo no estoy muy familiarizado con cómo trabajan en el sector salud, pero yo creo que a ellos les dan el insecticida. Entonces ellos tienen que trabajar con lo que les den. O sea, es lo que tienen y es lo que... Sí, y mayormente, pues, no sé si los piretoides sean más baratos que otros. Entonces, no pueden hacer más que usar el insecticida lo que tienen, ¿no? Pues sí. Si tuvieran raíz, pues ni pedo, ¿no? Aunque fuera ¿Y el raíz no trae ninguna de estas sustancias? Creo que es un piretoide. Sí. Igual. Todos estos que ocupamos en casa traen piretoide. No sé si todos, pero creo que el RAI sí son piretroides. Sí. El DDT. El baigón. No mames, el DDT, güey. Tú quieres matar a todo y todos. Antes utilizaba DDT justo para combatir este mosquito, ¿no? De hecho... Para combatir todo, güey. Pero principalmente... la población humana. Pero no lo decían, güey, tampoco. No, pues no, güey, pero pues digo, ya está prohibido. No, que todavía se consigue. No, todavía en las tiendas, ¿no? Que lo siguen vendiendo. Dicen, pues, yo no he comprado últimamente. Sí, como tú dices, al principio se empezó a usar el DDT. Por ahí de 30 años se utilizó, o 20, algo así. Pero ahí no se dieron cuenta de que los mosquitos estaban haciendo resistentes. Y como no se dieron cuenta y pues hubo este lapso de tiempo, ya cuando se dieron cuenta tuvieron que utilizar otros insecticidas. ¿Sí generaron resistencia al DDT? Sí. Pero se dieron cuenta ya cuando empezaron a ver que no estaba funcionando, hasta que vieron que no estaba funcionando. O sea, pasó mucho tiempo, entonces Sí, al principio mucho tiempo. empezó a funcionar, pero en un momento ya llegó a que ya no, los casos eran los mismos, ¿no? Me imagino, o no sé cómo miden, pues, en este caso la eficacia del insecticida en este caso. Pues es que hay centros de investigación que pues hacen estas pruebas, ¿no? Ajá. Pero igual yo desconozco si en el sector salud tienen un área donde digan, no, pues vamos a evaluar el efecto del insecticida que vamos a utilizar, porque pues igual es gastar más dinero, más recurso, y pues no les conviene tanto hacer estas pruebas. Bueno, como paréntesis, tú estás aquí en el Instituto de Salud Pública, ¿no? Sí. Y ustedes no están como, digamos, en, no sé, alianza, algo así con el sector salud, o ¿por qué no tienen esos? Bueno, del lado de la evaluación de la resistencia, desconozco, Ajá. porque pues mis compañeros trabajan con la detección de arbovirus en los mosquitos. Ahí sí creo que hay una colaboración con el Senapres y todo eso. Ellos les mandan muestras de los mosquitos y en el laboratorio evalúan si son positivos a Zika, dengue o chikungunya. O sea, pero entonces no, digamos, todos ustedes están en colaboración siempre con el sector salud, o no necesariamente. Ajá, no necesariamente, porque pues ellos igual pueden tener sus datos, ¿no? De que no, pues sí afecta la resistencia, ¿no? Pero ya los que hacen investigación y dicen, no, pues
no, sí, es diferente a lo que ustedes tienen y pues no le van a hacer caso. O sea, que diga Instituto Nacional de Salud Pública, Sí, no, es que- no necesariamente esté relacionado con el sector salud, ¿no? A nivel como federal o... No, sí, Sí. pero yo te hablo de la ¿En parte ese de caso? resistencia. Ahí Ajá. yo no sé si están involucrados en esa parte. Al menos aquí en el... Aquí donde estás, ¿no? Sí. Sí. Es que sí, uno pensaría que justo como es del sector de salud pública, tiene que ver mucho con pues esas cuestiones de salud, ¿no? Y que están pues en mucha comunicación con pues con salud pública, Sí, con sí. el gobierno, ¿no? Pues con el sector salud y todo esto. Pero pues ya vemos que no. Que no en todas, ¿no? No en todas las áreas. Porque igual No y es la sí. parte de la detección de la resistencia. Y pues está muy cabrón, ¿no? Que yo creo desde mi punto de vista sí deberían de considerar, ¿no? El gobierno federal, la parte de salud pública, que pues haya estos vínculos, ¿no? Dentro de con este tipo de proyectos, porque realmente, por ejemplo, en esta temporada aquí, bueno, en el centro del país, y bueno, de Yucatán, también ahora se está viviendo por allá. Entonces, es cuando incrementan, ¿no? Los casos de estos mosquitos por la acumulación de agua, ¿no? Por las lluvias. Sí. Entonces, pues, es de gran importancia médica que yo creo que deberían de estar vinculados ambas instituciones, ¿no? Tanto el instituto como el sector salud como tal. Es que te digo, sí están involucradas, pero en la parte de resistencia, pues no creo que estén tan... Ujú, sí. Sí, o sea, nada más los del sector salud como que dicen, ahora le vamos a fumigar, ¿no? Vamos a sacar el insecticida y ya, pero no se meten a fondo a lo que está provocando usar siempre el mismo insecticida, que ya viene la resistencia y cómo atacar esa parte o contrarrestar esa resistencia que van generando, ¿no? Y al final, aunque tengan, digamos, la disponibilidad de tener esa información que están generando ustedes, por ejemplo, como decías tú, ¿no? Aunque tengan la información, posiblemente es lo que les están dando para esas campañas, y aunque tú o los investigadores digan, güey, pues es que es mejor rotar o es mejor que estás utilizando, pues ellos dicen como de, no mames, pues es lo que me están dando, es lo que tengo y es lo que tengo, lo que voy a aplicar, ¿no? Entonces, O sea, te puede dicen, ser un sí, poco- está chido, ¿no? Ajá. Sí te creo, güey, pero no se puede. ajá, no Sí, puedo. sí. Sí, en ese caso tendría que haber más como pues algo de política pública, ¿no? Para que justamente ustedes que están pues haciendo la investigación, pues no solamente se queden en eso, ¿no? En sacar sus artículos y todo y bien bonito, sino más bien que justo el sector salud y todo, pues quienes tengan injerencia en todo eso, pues que digan, a ver, esos cuates nos están diciendo que hay que hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y que se haga como se debería en Sí. ese caso. Y, oye Luis, tengo ahorita una preguntita. Ya, No sé dime. bien preguntar. Es que bueno, en la carrera tomé la materia de resistencia bacteriana, antibióticos, y bueno, ahí los mecanismos pues actúan, ¿no? A diferente nivel dentro de la bacteria, puede ser a nivel de membrana, a nivel de citoplasma, a nivel genético. Aquí a qué nivel actúa la resistencia, en dónde adquieren esa resistencia los mosquitos. ¿Dónde la quieren? Pues es un mecanismo hereditario, se pasa de generación en generación. Y pues esta resistencia es provocada por unos genes de resistencia. Entonces, Pues es que más bien creo que tiene que ver no de dónde la adquieren, sino a dónde ataca por ejemplo, los antibióticos que dices, más bien es que si atacan a la membrana, bueno, Sí, eso. sí, en antibióticos, pues y sí, con eso llega el ¿no? antibiótico, pues a lo mejor se adhiere a la membrana de la bacteria, entonces generan bombas, ¿no? Y en este expulsión. caso, Entonces, en este caso, ¿cómo actúa? Pero más bien es qué sistema, ¿no? ¿Qué mecanismos ocupa el mosquito para generar, o qué mecanismos evolucionan en el mosquito para generar esta resistencia? está difícil es que antes, pues en la naturaleza pues, no hay insecticidas, ¿no? Entonces los mosquitos desarrollaron como que un sistema de defensa contra leloquímicos de las plantas. Entonces ese sistema de defensa es como que análogo a defenderse de los insecticidas. Entonces esta habilidad de defenderse de los insecticidas
pues, como ya te dije, se hereda a los mosquitos, ¿no? Pero tiene que haber una presión de selección por parte del insecticida. Claro. Si no hay esta presión, pues el mosquito no exhibe estos mecanismos. Pues, si quieren les hablo de los mecanismos que tiene el mosquito. Son 4, ¿no? El primero es la resistencia cuticular, que eso mayormente lo presentan las especies del género Anopheles, porque estas especies constantemente están expuestas al insecticida, pero en superficies, porque ya ven que ahí en África están los casos de malaria. ¿El Anopheles transmite la malaria? Sí, transmite el plasmodium que provoca la malaria. Entonces, este mosquito ya buscó la estrategia de recurrir sus patas. No sé cómo le hace, no sé exactamente el mecanismo, ¿no? No sé si invierte en lípidos para que pues la cutícula sea más gruesa. Entonces el insecticida tarda más en entrar en estos mosquitos. Entonces ese es el mecanismo en Anopheles. Otro mecanismo es el de comportamiento. Aquí el mosquito detecta donde hay como que, no sé, la nube del insecticida, ¿no? Entonces él ya no va a ir hacia ahí. De cierta manera él como que intuye que pues aquí me voy a morir, aquí no voy a ir. Aquí no está chido. Entonces se va. Ese es otro mecanismo. Ahora vienen los mecanismos, los dos mecanismos que son más importantes, que están basados, uno en la sobreexpresión de enzimas, que pueden ser enzimas esterasas, las glutationes transferasas y las del citocromo P450. Esas enzimas lo que hacen es degradar el insecticida cuando entra en el mosquito. Entonces, el insecticida al no cumplir su función dentro del mosquito, pues el mosquito pues, feliz, ¿no? Va a seguir vivo. Y el último mecanismo es con mutaciones. Estas mutaciones le permiten al mosquito, digamos que sobrellevar la toxicidad del insecticida, porque una vez que entra el insecticida, pues tú dirás, no, pues ya se va a morir el mosquito. Pero estas mutaciones hacen que el ingrediente activo del insecticida no interactúe con los canales de sodio del mosquito, porque todos estos insecticidas actúan a nivel a nivel neuronal, o sea, afectan el sistema nervioso del mosquito. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, de hecho, no, sí. No, es que son dos organismos diferentes, que uno son microorganismos y el otro ya es un organismo macro, chiquito, es macro, pero pues es en donde actúa realmente, ¿no? En este caso el insecticida, y pues son los mecanismos de evolución que tienen para esta resistencia a los insecticidas, y se me hace muy, muy, muy interesante esta parte de que en algunos actúa, digamos, en la parte exterior, lo que dices de Anopheles, que genera una cutícula más grande, más gruesa, justo, igual y sí lo puede llegar a matar, pero pues complicado, ¿no? Porque la cutícula es más gruesa. Los otros que dices que ya es como que más genético, ¿no? De reconocimiento genético, y lo que mencionabas hace rato, ¿no? De que justo la presión de selección de este insecticida, pues recae dentro de estos genes que están bajo esta selección natural, y entonces comienzan a mutar y comienzan a generar esta resistencia, y ahora es genética, ya no tanto superficial, ¿no? Ya es genética, entonces esta resistencia la pasan a su descendencia, y su descendencia a su otra descendencia, y ya de forma natural, entre comillas, ya son resistentes, ¿no? A estos insecticidas, y pues no, se me hacen muy chidos estos mecanismos que... Y esos, porque dices que son 4 mecanismos, ¿no? De resistencia. ¿Están como, hay una correlación con los 4 tipos de insecticidas que decías hace rato, o son independientes? O si hay como que este insecticida principalmente ataca de esta manera y otro de esta, y por eso es que han desarrollado también esos principales 4 pues principales tipos de resistencia. Sí, más que nada es independiente, porque por ejemplo el mosquito puede ser resistente a los organoclorados o a los piretroides,
y pues va a exhibir lo que es el mecanismo de la sobreproducción de enzimas. Ajá. Entonces, digamos que no es específico, es un mecanismo de un insecticida, o también puede exhibir lo que son las mutaciones. Lo que difícilmente puede exhibir lo que es el mosquito con el que yo trabajo, Aedes aegypti, es el engrosamiento de la cutícula. Ese mayormente se ve en anófeles, con los insecticidas piretroides. O sea, más bien entonces tienen que ver con el tipo de mosquito y no con el tipo de insecticida que se aplica. Sí, el tipo de mosquito. Ah, ya, cada especie tiene como su forma de crear resistencia ante estos insecticidas. Y la más estudiada en Aedes aegypti pues es la de las mutaciones. Ajá. Y la de la sobreproducción enzimática. Esos dos mecanismos son los que están más estudiados en Ahorita Aedes estoy aegypti. esperando la 13, todavía no pasa, pero espero no pasar. La resistencia en los mosquitos lo miden, me imagino que a nivel poblacional, ¿no? O sea, depende de qué tipo de insecticida. O sea, porque supongo que esto que decías de los piretroides es en México, pero en otros países también se aplica más este tipo de insecticidas o tienen otras políticas en cuestiones de insecticidas, de control pues en este caso de las enfermedades, ¿no? Sí, en otros países también lo que más aplica son los piretroides, por lo menos, ya. que pues, son los más utilizados y los más como que amigables. Y entonces tú te preguntarás, por ejemplo, un mosquito de la India tendrá los mismos mecanismos que uno de México. Pues sí, tanto de los diferentes países se ha visto que exhiben los mecanismos tanto de la sobreproducción de enzimas o la de las mutaciones. Ya, pues ya. hay diferentes tipos de mutaciones, ya sé, ¿cómo se llama? Ya se establecieron. Como está lloviendo no hay wifi. Se cayó la red. Creo que hay zona de tormentas en su Sí, güey. Se quedó, ¿no estás? no hay error, no hay error, no hay error. Y pues sí, en diferentes países son los mismos mecanismos a los mismos insecticidas, Sí. que son los que se utilizan. O sea, pero bueno, es que no sé, pero supongo que entonces que es porque se utiliza más ese tipo de insecticidas. O sea, porque me imagino que si hubiera en diferentes lugares aplicación de diferentes insecticidas, quizás como es que hay como una, no sé si correlación entre los sistemas de resistencia que generan, pero por lo que veo es por eso, porque se utilizan más piretroides que de los otros. Si hubiera como en diferentes zonas uso de otros, ¿crees que sí cambiaría esta proporción entre los mecanismos de resistencia que desarrollan los mosquitos? Pues sí cambiaría, porque como les dije antes, si se utiliza la técnica de rotar el insecticida, entonces perdería cierto mecanismo y no sé, ganaría otro, dependiendo si ese insecticida se sigue utilizando. Entonces, en otros países, igual y pues no sé, si siguen utilizando los piretroides, pues no van a ver como que un cambio en sí. Pues igual que aquí, pues igual, no sé, les deben dar lo que tienen, ¿no? Y trabajar con lo que tienen. Sí. Pues, porque pues igual eso es muy caro. Y oye, dices que hay 4 tipos de insecticidas. ¿Cuántos nos dijiste? 4 tipos. 4 tipos. Por ejemplo, llega un punto en el que ya ocuparon los 4 tipos de insecticida, ¿no? O sea, digamos, empezaron con uno, después en el caso que lo roten. Segundo, tercero, con el cuarto. Y después del cuarto, ¿qué hacen? Se regresan primero y así lo va rotando. Entonces, ¿no crees que cuando lleguen al primero existan todavía poblaciones o individuos que sigan teniendo esa resistencia al primero? ¿O es complicado que lleguen a conservar esa resistencia? Puede que sí, pero va a depender de la cantidad de individuos que sobrevivan. Porque Supongo que sí habría resistencia, pero sería menos, ¿no? Porque Sí. obviamente los otros estarían quitando algunos que tengan esa resistencia. Entonces, al final habría menos, ¿no? Ajá, y al ser menos mosquitos, pues se van a reproducir menos y van a tener menos progenie. Y entonces se va a perder esos mecanismos que tienen
esos sí, mosquitos. ¿Y han, o sea, sí han habido casos en donde se aplique esta rotación de insecticidas o es solamente como lo recomendable? Pues yo desconozco si rotan los insecticidas, pero pues es lo recomendable, pero no sé si así O sea, sea. no seas, tú, por lo menos tú no has sabido de algún caso, de algún lugar en donde se haya aplicado esta técnica, como para ver si, porque esto, pues supongo que es lo que tú crees, o sea, que la pregunta del chino, ¿no? Que sí se cambia, que bajarían la cantidad de mosquitos con resistencia, pero, o sea, no hay como algún estudio o algún lugar en donde ya se haya aplicado esta técnica de rotación para ver qué tanto es efectiva, ¿no? Sí, yo creo que sí ya se hizo, pero no estudios así tal cual, no, yo no he leído de la eficacia, pero pues en teoría pues sí debe funcionar, pero yo desconozco si Entonces, hasta el momento lo que sugieren esta técnica de rotación es porque se supone, ¿no? Con base a los estudios de diferentes insecticidas que tienen, suponen que esta rotación debería al menos disminuir, ¿no? Esta adquisición de la resistencia dentro de los mosquitos. así es. Pero como tal no ha habido un estudio bien planteado en el cual hagan generación tras generación, mientras tanto vayan rotando, ¿no? Estos insecticidas. Ujú. Sí, o a lo mejor sí hay, pero no Muy me he pocos, ¿no? puesto a investigar tal cual si realmente se ha aplicado así. Al menos en la parte de experimental. Ya en campo, pues. No, pues difícil, ¿no? Sí, Me imagino que sí, también es obviamente. porque muchas de estas enfermedades, o sea, porque se estudia el mosquito por las enfermedades que transmiten, ¿no? Y creo que la mayoría de los países afectados por estas enfermedades pues son países que no son primermundistas, ¿no? Ah, Generalmente sí, o sea. son África, Sudamérica, Ay, México. México. México tiene su temporada, Sí, güey, sí, de dengue, que justo está la campaña de vectores. De hecho, ahorita está, ¿no? No sé si Por allá en el Charlie, en esa sí, campaña. Y pues, güey, realmente pues, somos muchos países los que estamos, ¿no? Dentro, susceptibles a esta. Sí, o sea, no sé si en ese sentido las investigaciones pues estén sesgadas hacia alguna metodología, algún producto o algo, pues porque no se le invierte como quizás se debería. O sea, me imagino que sí, digo, sin meterme en pedos, pero me imagino que si estas enfermedades fueran de primer mundo, pues ya estuvieran ahí trabajando en chinga, ¿no? Por ¿Tú crees que está correlacionado? Sí, hay un doctor una vez, uno que trabaja con Chagas. Una vez escuché que dijo una frase que dice que a él le daba gusto de que la enfermedad de Chagas haya salido de América, ¿no? Y se haya extendido a Estados Unidos, a Europa y a otros países. Porque así esos países van a invertirle y van a buscar Sí, como sí, que sí. la cura. Pues viéndolo En desde ese sentido. Así pasó con el polio, güey. ¿Sí? El polio no lo Ah. erradicaron hasta que fue pandemia en Estados Unidos, en Europa. Sí. Sí, hasta que un país importante tiene la enfermedad es donde realmente le invierte recursos, Sí. hace investigación y todo, pero pues un país que no tiene recursos, O se está, digamos, desviando a Sí. otros Pues incluso, sectores, como dices, ¿no? En México incluso, hasta donde sé, no sube más de esta parte del centro. Por ejemplo, de Morelos, en la parte norte, no hay casos de dengue o de ese tipo de enfermedades. No, no. Justo porque el mosquito supongo que no es tan resistente al frío, prefiere climas cálidos, entonces todos los casos, por lo menos en Morelos, se dan hacia la parte sur, no a la parte cálida. Y creo que tiene que, bueno, ya en la parte de salud pública y de investigación, todo eso, pues tiene que ver con eso. Que Por cuestiones climáticas, ¿no? Ambientales. Y será diferente como o sea, el nivel de resistencia que tenga un mosquito, justo como dices tú, en las zonas donde es más frecuente, digamos, en las zonas cálidas que en las zonas frías, donde se supone que casi no hay. ¿Crees que se haya? pues ahí va a depender de que si en esas zonas aplican el insecticida y con qué
Periodicidad. eso, de tiempo es con la que se está exponiendo el mosquito al insecticida. Sí, Entonces ahí sí puede que le afecte. ya. Y por ejemplo, ahorita que hiciste la de la parte de periodicidad, yo tratando de marcarlo bien para no trabarme, güey. El Pachito. Sí, güey. ¿Cuándo lo practicaste, güey? Le pregunté si iba a decir esa palabra. Pásame tus O sea palabras que claves. hay como, digamos, un determinado tiempo recomendable para la aplicación de esta, ya sea cualquiera de estas cuatro clases de insecticida, para, digamos, para que el mosquito, pues digamos, para tratar de disminuir las poblaciones de mosquitos o no se ha hecho esa parte, digamos. O sea, porque supongo que debe haber como un tiempo determinado que digas, pues es que es más eficaz aplicarlo tantos días, ¿no? O tantos meses o tantos, no sé. Sí, hay un periodo de tiempo donde se ha visto que pues es más efectivo el insecticida. Por ejemplo, si sabemos que en épocas de lluvias van a haber más mosquitos, entonces lo indicado sería utilizar estos insecticidas un poquito antes de la época de lluvias para que pues sea más efectivo para cuando ellos ya emerjan y pues, las densidades poblacionales incrementen del mosquito, pues se topen con estas campañas de insecticidas y pues sea más efectivo, porque no tendría como que mucho caso hacerlo en la época de secas, porque ahí hay menos mosquitos y como que no... Sí, claro. Digo, si de por sí está supongo que está limitado, ¿no? Por lo que cuentas de que solamente se utiliza un tipo de insecticidas que son probablemente los más baratos, como que además irte a gastar el dinero en la época en la que es menos factible que funcione, pues no tendría tanto caso, ¿no? Sería mejor justo ver la fecha, la época en la que es mejor aplicar estas campañas de nebulización y todo esto para que, pues, que sea lo más efectivo dentro de las posibilidades de nuestro sistema, ¿no? Como dices, ¿no? A lo mejor y en temporada de secas va a haber muy pocos. Ponle tú en proporción anual, en temporada de secas va a existir un 20-30% de estos mosquitos y en temporada de lluvias puede existir un 80-70%, ¿no? De esta población de mosquitos. Entonces te conviene atacar el mayor porcentaje que el menor porcentaje, que pues sí es más efectivo en ese sentido, ¿no? Claro. Y creo, bueno, no sé, aquí sí lo hacen en lluvias. No sé, porque yo, bueno, según que Charlie comenzó a trabajar ahí, pues como hace 2 meses, ¿no? 2-3 meses, que eran temporadas secas, no sé. ¿Justamente en lluvias o es poco o un poco antes, no? Un poco antes. O sea, porque esto cuando todavía hay, o sea, porque ahorita hay lluvias, pero la temperatura ya es un poquito más baja que antes, en donde sí hay, o sea, más bien en los cuerpos de agua que están ahí estancados justamente, o sea, porque cuando hay cuerpos de agua corriente creo que es menos probable que proliferen los moscos, ¿no? Los mosquitos. Y cuando hay cuerpos de agua estancados es más fácil y más la temperatura, los niveles de sequía y todo esto como que generan un hábitat, no sé si es la palabra correcta, un hábitat idóneo para que Pues proliferen, ¿no? Sí. Entonces creo que ya como tal cuando se establecen las lluvias no es tanto porque justamente ahí el agua empieza a correr y se evita un poco la proliferación de estos, ¿no? Y, bueno, yo creo que, no sé, me gustaría vincular esta parte de que sabemos que los mosquitos, o bueno, en cuestión de insectos, muchos se reconocen como organismos de doble vida, que tienen una fase acuática y una fase terrestre o aérea. El mosquito se podría considerar dentro de esta fase, ¿no? Entonces, al mosquito es conveniente atacarlo cuando es adulto o atacarlo cuando es larva. Que cuando es larva está dentro de las aguas estancadas, los marmeros. Yo les echaba una cebollita, güey. Se veía bien chido y se retorcía bien chido, güey. Ahí está gobierno, miren. Hay talentos. Solo falta apoyarlo. Entretienen a los mocosos. Perro. Pues no sé quién de ustedes mencionó algo de Charlie, que dijo que estaba tirando abate.
¿Tú, Pero no sé quién fue, pero yo escuché una vez que dijeron que Charlie está tira participando abate. Está participando en las campañas Que de... tira abate, pues el abate es un larvicida. Es un Ah. organofosforado que es larvicida y sirve para matar a las larvas. ¿Y qué me habías preguntado? De que es muy conveniente atacarlo en fase larval, ¿no? Pues de las dos formas, porque como ustedes escucharon de Charlie que tira abate, ¿no? Entonces él está atacando la fase larvaria y los camiones las camionetas que están nebulizando, pues atacan a la fase de adulto. Entonces en simultáneo se están atacando tanto a las dos fases. Porque si se atacara a una fase nada más, pues la otra, digamos que si atacamos a los adultos, ¿no? Pues las larvas van a emerger. Y si fuera al revés, que atacamos a las larvas, Sí. pues los adultos van Ya se a... reprodujeron y van a dejar de tener. Así es. Sí, sí, Entonces sí. lo más conveniente es atacar a las dos fases, tanto larvaria como a la adulta. Claro. Sí, sí. Chale, y aquí... ¿Y los organofosforados no afectan mucho los cuerpos de agua? No, solo afectan al mosquito. Igual y por eso son los que más se utilizan. Porque no tienen un efecto tóxico en otro organismo. O sea, una vez que atacan se degradan, se hacen inertes dentro del agua y ya es... O sea, no la contaminan y después no hay efectos secundarios para pues la biodiversidad del ser humano y todo esto. Sí, es como el caso de los piretroides, que son los más usados por ese tipo de características, así con los organofosforados, Ok. pero en las larvas. Ya. Órale, Y es el famoso abate. el abate. Órale, no sabía eso. Está bien chido, ¿no? Porque gracias Sí. a este tipo de investigaciones que, pues, a lo mejor de manera secundaria y no necesariamente pensando en la biodiversidad o quién sabe, pues se está atacando a un problema de salud y además se está tratando de cuidar, ¿no? A lo posible que podría afectar. Pues sí, de manera es secundaria. que, digo, de primera instancia, pues ya tiene una gran relevancia, una gran importancia pues, por las cuestiones médicas que conllevan, ¿no? Sí. Todo este tipo de investigaciones. Y segundo, o sea, no sé, por ahí había escuchado que hay algunos mosquitos que no son de México, pero que traen enfermedades de otros lados. Entonces, digo, igual y no estás como investigando este tipo de mosquitos, pero puede abrir paso o en algún futuro, o igual y ya se está haciendo estudios que ataquen a estos mosquitos que son introducidos, que son exóticos de México y que traen también enfermedades exóticas de otros lados. O igual y no exóticas, pero funciona ya como un vector de enfermedades que ya existían aquí, pero que no se pasaban al humano justo por esta falta de vectores. Entonces, al traer estos vectores ya se comienza a pasar, ¿no? Porque también existe esos casos, ¿no? De mosquitos introducidos. Más que mosquitos introducidos es la enfermedad la que Ya. se introduce y entonces, no sé, supongamos que aquí se introduce una persona que sea positiva a fiebre amarilla, entonces tenemos al vector que es Aedes aegypti. Entonces el mosquito va a alimentarse de esta persona, va a adquirir el virus se va a replicar en el mosquito y entonces el mosquito va a picar a otra persona y así se va a ir diseminando la enfermedad. Ya. Pero es más probable que entre una enfermedad a que entre otro mosquito. A la vez. Entonces, en general, los humanos somos los buenos. Ah, sí. Buena. Ya, sí, qué gobierno. La verdad, ahí no entra el gobierno. Pero pues También, güey. Siempre es buen momento, ¿no? Para recordarlo. pinche bueno. Sí, güey. No, es que sí está bien cabrón también este tipo de enfermedades, ¿no? Y, chale, no sé, a mí sí me da miedo cuando pienso en cuestiones de resistencia de cualquier tipo, de cualquier organismo, porque actualmente, como se están ocupando 4 tipos de insecticidas, pero cuando va a llegar un momento en el que van a ser resistentes a los 4, quizás va a pasar unos que 30, 40, 50 años, pero va a llegar un momento en el que van a ser resistentes a los 4 y después que van a ser otros insecticidas más potentes, más fuertes, que tengan otra acción dentro del insecto y que quién sabe si vaya o no a afectar al este ser humano. es un problema, ¿no? Porque dices, a lo mejor estás controlando el vector, pero no controlas tanto a las enfermedades, ¿no? Como dices, o sea... Puede esos llegar otro mosquito. o simplemente a lo mejor ya controlas algo, pero llega, como dices, otra enfermedad, se disemina a través del vector y pues ahí está todo el caso de las pandemias, ¿no? Y todo esto. Sí, y hace poco lo vivimos, ¿no? Con el Zika y el chikungunya. Sí, de hecho hubo Pues de hecho un rato, ¿no? el Que chikungunya tiene en Morelos relativamente muy poco tiempo, recuerdo que no sé qué es. ¿10 años? No, Por ahí, no, o menos. en 2016, 17 entraron. Ajá.
Ah, sí, estaba pollito todavía. Mamá. Che, chido. Estaba así. Sí, es muy reciente porque antes recuerdo que antes solamente se hablaba de dengue y posteriormente ya un poco de Zika, que también es reciente relativamente, y el chikungunya, que es... ¿Ya son más- enfermedades externas a México o ya estaban, pero no surgió el doctor? No, son externas. Las dos vienen de África. Y desde África se fueron diseminando pues, a otros países, ¿no? Y pues por eso de los viajes internacionales y O sea, pero se diseminan porque viaja el ser humano y además porque a los países donde viajan las personas que ya están contagiadas hay el vector. sí, Y entonces hay la facilidad para que haya contagio, ¿no? sí, sí, así es como pasó con el Zika y el chikungunya. Creo que antes de entrar, creo que a México estaba en Brasil el Zika y ya no sé quién viajó ahí y lo trajo hasta acá y se diseminó. Ajá, en primer instante estaban diciendo que era como de sureste de, no sé, del sur de América, Sudamérica. ¿no? Pero ya después que de África, entonces justo es esto lo que dicen, ¿no? Comenzó aquí en América hacia el sur de América y alguien viajó de aquí del centro hacia allá o viajaron varios y se trajeron la enfermedad para acá. O al revés, alguien enfermo viajó hasta aquí. Ah, también. Sí, Que aquí yo creo que también sería una buena idea, ¿no? Una Y el campaña. chino haciendo su traza, cara. Un buen punto ese chiste. Mis trazos como en biografía de Ah, sí, eso es parsimonioso. Sí, es más aceptada, güey, esa hipótesis. Se fue a Rusia. Después para acá, después para allá y... ¿Qué estaba diciendo? Buen pedo, güey. Pinche chino, pues que sí, que le dice la razón. Ah, sí, también. Y en esta cuestión ya pues de los insecticidas, o sea, entonces hay la posibilidad de que más enfermedades lleguen justo por eso, ¿no? O sea, porque ya está el vector establecido en México y cualquier enfermedad que pueda ser transmitida por pues básicamente podría ser causa de la diseminación, ¿no? de la enfermedad. Sí, y es que Aedes aegypti pues es un vector que tiene la facilidad de adquirir estos patógenos y también tiene la facilidad de que estos patógenos se diseminan en su cuerpo y llegan hasta las glándulas salivales y puede ser un vector, porque si hay mosquitos que, no sé, una especie de mosquito te pica y estás enfermo, ¿no? Pero si el patógeno no logra desarrollarse en el mosquito, entonces el mosquito no es un vector. Caso contrario a Aedes aegypti, que si, no sé, se infecta con algún virus y se disemina, tiene la más facilidad de que este virus se disemine en el cuerpo del mosquito, llegue a las glándulas y pueda transmitir el mosquito. Yeah. El mosquito. El El patógeno del virus. Entonces por eso Aedes aegypti es tan peligroso. ¿Es un rotavirus el virus que transmite este mosquito? ¿O Aegis. No, es un flavivirus. flavovirus? Sí, el dengue, el chikungunya, el dengue, el Zika y la fiebre amarilla son flavivirus. Ajá. El chikungunya es un alfavirus. Ah, es que recordaba justo que alguien me comentaba que era un adenovirus y lo relacionaban mucho ves que hay una de las vacunas ahorita del COVID-19 tiene como un vector, unos fragmentos de ADN de un adenovirus. No, creo que no transmite ni un adenovirus. Lo que mayormente transmite son flavivirus y los alfavirus. Ah, ya. Sí. Me chorearon entonces. Me engañé. Me autoengañé. Pero yo vaya por creerle, pues. Ya te dije que no les creas, güey, que son iguales. El de forma no es buen peligro. Oh, Te estoy diciendo, güey. bueno, que Hermano. pues está muy interesante este pedo, güey, no mames. Ya hasta dio miedo, cabrón. Güey, es que ya tenemos ahorita todo este pedo. Justo, bueno, en el año pasado, ya justo como en esas fechas de la pandemia, ves que hasta hubo casos ¿cómo le llamaban? De gente que tenía COVID y aparte COVID-dengue, ¿no? COVID-dengue, no manches, no. O sea, porque llegaban hospitalizados Qué suerte, por cabrón. síntomas De dengue. híbridos, ¿no? Síntomas híbridos.
y resultaba que tenías COVID y tenías dengue. Y decías, güey, mejor ya llévame Dios. Les das sus peores batallas, ¿cómo es? Le da sus bateas a sus Mejores grandes, a sus mejores guerreros. Así es, ¿qué culpa tengo? No mames. Chale. Y pues es que sí está, pues ya está feo, pues, pensar que te vaya a dar esa madre nomás por... No, pues. Es que sí nos pone mucho a reflexionar, ¿no? De todo esto, a raíz también de la pandemia. Yo creo que muchas personas ya están reflexionando el daño que, bueno, los resultados que tenemos por el daño al medio ambiente que hemos ido haciendo como humanidad, por esta interacción que tenemos más cercana hacia los animales y justo por no tener esta cuestión de cuidado o de control al momento de viajar, porque te podrías como ese Es que al final también son enfermedades zoonóticas, ¿no? Ajá, sí, son enfermedades únicas, pero yo creo que podrías, antes de que ocurra algo más allá de una enfermedad, por ejemplo, lo que dices, las enfermedades que vienen fuera, ¿no?, del país, podría haber campañas o podría haber una legislación o leyes que te digan, güey, el aeropuerto te debe de pedir ciertas cuestiones de salubridad, ¿no? O sea, Sí. dame tu cuadro clínico, cómo sales y cómo regresas, ¿no? Sí, Antes de Hay viajar. hay muchas de esas campañas. Pero, pues, Cuando viajas a Sudamérica, ¿ha servido? a muchos, o sea, tienes que tener la vacuna. Oye, ha servido. Es que más bien creo que tiene que ver con una cuestión de justamente la pérdida de la biodiversidad, o sea... También, por eso te digo, Pero más bien, yo creo que ese es el factor más fuerte, o sea, que estamos... sí, que pues estamos en primera instancia, güey. metiéndonos tanto a las áreas naturales y valiéndonos madre, que justo ahí es donde te contagias, o sea... ¿Qué necesidad tenemos de estar comiendo otros animales que nos De andar estén dentro metiéndonos en de... cuevas. Ay, Sí, este ¿no? perro, que te Sí, calles, ¿no? perro. Las mamadas, Perro. ¿no? Te metes ahí a contagiarte de mamada y media. Sí, ¿no? Por ejemplo, la malaria es parte, no sé si es parte como de este grupo de enfermedades de contagiadas a través de este vector, que hasta donde recuerdo, en la guerra de Vietnam hubo muchos casos justo porque las tropas se metían a la selva, entonces ahí se contagiaron, o sea, y justo ahí es como, güey, ¿para qué te vas a meter allá? Nada más te fuiste a contagiar y ya te moriste. Ni ganaron. Ni ganaste. Y pinche tío Sam se quedó. Sí. Tengo que ir por Buba. O sea, pero tiene que ver con eso de que se empezaron a meter a la selva y ahí adquirieron las enfermedades. Y supongo que todas las otras enfermedades de este tipo, como el dengue, el chikungunya, el Zika, también fueron adquiridas, quizás no por un movimiento bélico, pero sí por ir a meterse a... Pues no sé si... No te llaman, güey. A no debías, pero pues ahí andas, ¿no? güey, No, o sea, está haciendo... ¿Qué? No sé, pero ¿para qué? ¿tú qué vas a hacer, pate? ¿Que te calles? Que ya lo digas. Bueno, pero no me En el caso del Zika, así como tú dices, pasó, porque Zika es una palabra africana que tiene un bosque, es un bosque que está en África, que se llama Zika. Y de ahí fue que le dieron el nombre a la enfermedad, porque de ahí alguien se metió y se infectó con el virus y salió y lo propagó. Pinches biólogos, ¿no? Sí. ¿Qué se están metiendo, güey? ¿Tú qué estás metiendo, güey? Yo, nomás un poquito de coca, güey. Cristalito, güey. Este perro. No es cierto, jefa. No es cierto, jefa. Chale. Está cabrón este perro. Sí, pues es que sí, me imagino que fue por eso, ¿no? Y dices que o sea, sí hay evidencia de que hubo, pues, esas que serían malas prácticas, no sé, o sea, cosas que no debías, digo, a lo mejor se justifica, ¿no? Hay que ir a explorar, ¿no? O sea, muchos biólogos, de hecho, se infectaron de cosas por andar, pues, explorando zonas que dices, a lo mejor lo estaban haciendo, pues, sí, en nombre de la ciencia y todo, pero, güey, ya no nos trajiste una pinche enfermedad.
Digo, y creo que sí tiene que ver más ya en tiempos modernos, pues justo con que nos estamos, pues por el crecimiento, el desarrollo y todo esto, pues nos han orillado a tener que ir a buscar otros lugares para, pues colonizar, ¿no? Para Realmente. explotar. Para explotar, para sembrar, entonces tienes que meterte a selvas y talar y hacer un montón de cosas. Y que finalmente nos están trayendo nuevas enfermedades, ¿no? Creo que muchas de esas enfermedades son relativamente nuevas, ¿no? Nuevas para el humano, ¿no? Pues sí, Que igual ya existían, pero no se transmitían justo porque no teníamos este contacto. pues sí. O sea, no es que no pudieran, sino simplemente no había contacto y ya. Pero ya se logró el contacto y pues, ni pedo, ahora. La bebes o la derramas. Eso las derramas. Sí, ¿no? Sí, porque la mayoría de estas enfermedades, Zika, dengue, chikungunya, son de África. Y en África, pues, antes que existieran los humanos, pues había la transmisión entre mosquitos y primates. Entonces, aparecieron los humanos y los mosquitos como que buscaron como que un nuevo nicho junto a los humanos, porque en un principio los humanos comenzaron a colectar agua ¿cómo se llama? Vasijas. En vasijas, pues para que no tener que ir al río. Entonces el mosquito pues aprovechó eso y es ahí donde se da esta relación entre el mosquito y el humano. Sí, ya. Y desde ahí fue donde se empezó a domesticar a ese aegypti, porque empezó a convivir con el humano y de ahí fue creciendo, O se sea, va acostumbrando a... La relación que hay entre el mosquito y el humano ya tiene años, Sí. miles de años quizás. Sí, O sea, no es algo nuevo, No. realmente. ya tiene años. Ya de ese aegypti pues se acostumbró, de esos miles de años, se acostumbró a vivir con el humano y por eso es que ahora pues es un mosquito más antropofílico. O sea que prefiere más al ser humano que picar a un perro o a un gato. Porque si hay mosquitos que, como es salvopitos, que pues dice hay un perro, ¿no? Ah, pues me alimento de él. O hay un humano. Ah, pues también. Pero pues tiene de dónde elegir. En cambio de ese Yeti, pues prefiere al humano. Puede haber un perro, puede haber un gato y dice, no, prefiero al humano. Pues por eso esta relación evolutiva que ha tenido con el No humano. manches. Está cabrón, también es de pedo, güey. O sea, Es como una- lleva como que una coevolución de alguna forma antagónica, o sea, que pues, Pero, no o sea, conlleva está especiación, bien, pero pues cabrón, está ¿cómo relacionando. lo manejas? Porque dices Sí. domesticación, güey, dices, o sea, obviamente... Por aquí, ¿quién nos está domesticando, güey? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros, güey? Justo porque- Ya no porque- entiendo, güey, acá. Digo, entiendo el sentido de lo que lo dices, pero como que generalmente se entiende como que domesticas a una especie para obtener algún beneficio, Ajá, ¿no? claro. Mutuo. Ajá. Beneficio, o sea, como que el perro, ¿no? Es lo domestico porque me va a ayudar a cazar, yo le doy las sobras, me cuida, lo alimento, le doy protección, cuidado, todo el pedo, y se hace una relación de domesticación pues muy, muy chida, ¿no? Pero en este caso es como lo domestico para que me esté chingando en las noches, güey, y me esté volando acá y no me deje dormir, claro. puto. Pues es que lo domesticó de una forma inconsciente, güey. Claro, pero Realmente. más bien es más, ¿cómo entiendes el concepto? Ahora te digo, o sea, ¿quién nos domesticó aquí, güey? Ajá. Nosotros, ellos a nosotros, güey. Está bien, cabrón. Y es que, o sea, así como lo cuentas, nos ha seguido, bueno, a la especie nos ha seguido por todo nuestro andar como seres humanos desde, pues no desde qué años se esté datando esto, pero me imagino que ya tiene... Es apocalipto, güey. Sí, y parte de esta domesticación es de que, no sé si a ustedes les ha picado a Aedes, ¿no? Y no lo sienten. Hasta que lo ven, lo matan. Pero, por ejemplo, se van a campo y los empiezan a picar otros mosquitos y como que les duele. Porque esos mosquitos no están acostumbrados al ser humano. Entonces esos mosquitos no han desarrollado como que alguna sustancia en la probóscide para que el humano no se dé cuenta. En cambio de ese Yipti, Tiene un anestésico, anestesia, ¿no? Un anestésico, un anticoagulante, hasta donde sé, y otra cosa, o sea, porque no estoy seguro, pero yo escuché que como que justo te inyectan y es donde te contagian, porque si solamente te picaran y succionaran tu sangre es como, pues no te meten nada, pero te inyectan toda esta sustancia anestésica y anticoagulante para que no te des cuenta y entonces, Es cuando entonces ya existe el- succionan y es donde Sí, te infectan. y pues realmente, pues, que no lo había visto así.
No, man, lo sacamos pinche rochotas y bigotota de sangre, güey. Es una chinche, güey. Ah, es para De chingar. Chagas. No, pero sí está. Y el chino como que la vida se está poniendo rara. No, cállate. No, No es cierto, pues. No les he contado cuando me Toco madera. espantaron de chango. Ya nos contaste, güey. Ya les conté. Ah, ya estaba. No, pero está cabrón también, pues, y son mecanismos que, como tú dices, ¿no? Que se han adaptado los mosquitos a nosotros realmente hasta ese punto, ¿no? De que ni siquiera sientan, O sea, ni se ve una siquiera comunicación, sentamos no su mames. presencia, entre comillas, digo, porque si no están chingando. Pero, pues, realmente los equipos cuando nos pican, mira, ya me picó. Han aprovechado bien el recurso que somos Esos nosotros, mosquitos son ¿no? los que levantan tus patitas, ¿no? Cuando te están picando. Sí. Sí, eso se ve muy, Y extraño. muy extraño. Pues, no sé ustedes, pero esto está bien interesante. Sí. No manches, y eso que no tocamos su proyecto, güey, en Sí, investigación. pues, Ajá, como tal, Como tu tal. proyecto, no sé. Güey. ¿Explico? Pues, Pues, si como quieres, veas, o sea, si quieras. crees que hay algo de tiempo, si que no, sea. pues podría ser sin problemas un capítulo extra. si tienes chance de... Porque pues supongo que si hay, o sea, ya hablaste de términos generales, supongo, y va a tener que estar relacionado como tal que vez a esto, pero pues, la introducción, ¿no? Para Ajá. que los que nos están viendo, o sea, comprendan esta relación que hay dentro de las enfermedades que son transmitidas por vectores, en este caso, que son pasó bien mosquitos, rápido con el tiempo. y la resistencia, güey, que adquieren, y ahora ya una forma muy aplicada, que es como lo que tú estás trabajando en la maestría y hacia dónde va esa cuestión, ¿no? Y a dónde Pues, tienen que llegar. Tal vez sí estaría bien si tú así lo Si decides tú, también. si tú quieres, Para un en segundo una capítulo. segunda ocasión, o pues sí, como veas, No, pues sí. va. Podemos redondear esta última parte y pues vemos. Yo nomás me voy bien espantado ya. Por eso me he invariado. Sí, y es que no sé por qué la gente no se espantó con el Zika, porque este virus provoca en las mujeres embarazadas lo que es en el feto, en el bebé, provoca lo que es la microcefalia, que es la reducción sí, de sí. la Sí, sí, sí. De la masa masa encefálica, sí. encefálica, y estos bebés nacen con complicaciones neurológicas, No, y pues sí. que sea un virus que lo transmite cualquier mosquito, pues Sí, está muy cabrón. Tal vez Sí, ya por se la puede. falta de información, en realidad, no tanto Pero es porque... que yo recuerdo que sí había escuchado eso. En Yo algún no, güey, momento. por ejemplo. No, o sea, sí, o sea, cuando Bueno, comenzó a... embarazado. Cuando No, comenzó a salir esta onda que fue como que, ya sabes, ¿no? Las notas amarillistas, toda esa onda en las noticias y todo, no, que nueva enfermedad, que del Zika y que esto y que el otro, y que también está provocando esas cuestiones en los fetos y así, pero porque justo ya tenían antecedentes de los lugares donde había llegado primero. Entonces, a raíz de eso, pues, ay, no mames, no, hay que cuidar Sí. más nuestros hábitos, ¿no? De todo realmente. Claro. sí, y es que también el Zika se puede transmitir de persona a persona. Ah, la verdad. Ah, no, más por el mosquito. No, Ya ves que si era la desinformación, perro. Imagínate, güey. Verga, güey, imagínate si te doy un pinche besote. ¿Y de qué manera bajamos bien, Ah, bueno, sí. Yo sí, pasar sí, para sí, saber si tú sigues ¿Qué besando al no chino. para el siguiente? Va. Para empezar con eso. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Empezamos Ok, ya. con si podemos besarnos o no. Pues hasta aquí dejamos Hasta aquí este dejamos este, capítulo amigos. y pues estén pendientes. Vamos a empezar recio el siguiente con todo y pues eso es todo. Así nomás amigos. quedó. Ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, compartan, díganle a sus cuates. Síganos en OnlyFans, al Chino en Grindr. Pues que ahorita solo Facebook y pues suscríbanse. Sí, solo Facebook ¿no? y YouTube. Próximamente ya vamos a estar en Instagram y pues a ver qué os. Gustazo de tener aquí a nuestro amigo presente. Sí, manches. Pues Sí, vámonos. te podemos comprometer para el... No, sí, Sí, bueno. A huevo, Pues, huevo. Sí está bueno, sí está bueno. Pues así Nos nomás vemos, quedó, amigos. ¿Algo para despedirte, Luis? pues algo que te olvidé decir al principio fue gracias por la invitación. Un gustazo tenerte aquí. por venir. Sí, la verdad. Sí, qué bueno que hagan estos videos como para
pues para que la gente conozca más de lo que se trabaja, ¿no? En los laboratorios y otros temas relacionados con la biología, porque pues, es importante y no muchas veces se comparte esa información al público en general. Ah, y hay mucha bandita que nos topa de biología. Sí. Para que sepan que hay campo, no solamente de campo, No, de campo de botánica, etnología y hongos, todo el en esta mundo. cuestión de Si lo nos clínico, dejas, de- dejamos los datos en la descripción para ponerlos Sí. acá si hay alguna pregunta, alguna duda. Que a reserva de que estés en el siguiente para contarnos pues, ya más a fondo de tu maestría y cualquier cosita que se nos haya pasado, ¿no? Está bien. Va. Muchas Entonces, gracias, Luis, por estar aquí. amigos, tenemos que- Nos vemos, amigos. Cuídense. Bye. Se transmite a través del semen. No manches. Ni pedo, Panchito, nomás puros besos, güey.